Hay científicos que publican teorías, otros que las prueban, y algunos que cruzan un límite invisible. Jacobo Grinberg no hablaba de fe, no hablaba de magia, hablaba de experimentos, de modelos, de estructuras. Hablaba de una realidad que, según él, no era tan sólida como creemos. Y luego desapareció. Jacobo Grinberg Silberbaum nació en la Ciudad de México en 1946. Desde muy joven destacó por una inteligencia analítica poco común. No era un niño prodigio mediático, pero sí un observador constante. Un niño que prefería desarmar relojes para entender su mecanismo interno, antes que jugar con otros niños en la calle. Su obsesión era comprender cómo funcionan las cosas. Pero no solo las cosas materiales. Su verdadera fascinación era entender cómo la mente humana construye lo que llamamos realidad. Esa palabra realidad para él siempre llevaba comillas, como si fuera un acuerdo temporal, algo en lo que todos conveníamos sin cuestionar demasiado. Jacobo estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí no fue el estudiante más destacado en exámenes convencionales, pero sus profesores recordaban sus preguntas, preguntas que iban más allá del temario, preguntas que incomodaban. ¿Cómo sabemos que lo que yo veo como rojo usted lo ve igual? ¿Dónde termina la percepción y comienza la alucinación? ¿Es la locura solo una percepción diferente de la misma realidad? Estas preguntas lo llevaron a especializarse en neurofisiología. Quería encontrar las respuestas en el cerebro, en las neuronas, en los impulsos eléctricos. Se formó en instituciones académicas legítimas. Publicó artículos científicos y se integró a la comunidad universitaria como investigador y docente. Este punto es importante. Es crucial entenderlo, porque Grinberg no era un extraño, no era un charlatán de laboratorio casero, no era un iluminado que hablaba desde la marginalidad. Él era parte del sistema científico. Tenía credenciales, tenía publicaciones, tenía un laboratorio. Y aún así, algo en su trabajo comenzó a desentonar, como una nota falsa en una sinfonía perfecta. Algo que los demás científicos podían sentir, pero no podían señalar con precisión. Su mente inquisitiva pronto se dio cuenta de que los manuales de psicología y los informes de neurociencia dejaban demasiadas preguntas sin respuestas. Había un vacío enorme en la explicación de cómo realmente experimentamos el mundo. Un vacío del tamaño de la conciencia humana. Esta curiosidad lo llevó a bibliotecas olvidadas de la universidad, a conversaciones nocturnas con colegas que otros consideraban excéntricos, a leer textos que la academia mainstream consideraba pseudociencia. Comenzó a cuestionar no solo las respuestas, sino las propias preguntas que la ciencia se permitía hacer. ¿Por qué solo estudiamos lo medible? ¿Y si hay cosas importantes que no podemos medir todavía? Fue un proceso lento, casi invisible, como una grieta que se ensancha en un muro sin hacer ruido. Para cuando la comunidad académica lo notó, Grinberg ya estaba mirando hacia un abismo que muy pocos se atrevían a reconocer. Un abismo donde la materia y la mente se confundían, donde el observador y lo observado bailaban un vals interminable. Para la ciencia tradicional, la conciencia es un subproducto del cerebro, un fenómeno emergente, como el vapor que sale de una tetera caliente, una consecuencia inevitable de la complejidad neuronal. Para Grinberg, esta explicación era insuficiente. Era como decir que una sinfonía de Beethoven es solo aire vibrando. Técnicamente cierto, pero completamente incapaz de capturar la esencia de la experiencia. Él sostenía que la conciencia no podía reducirse únicamente a impulsos eléctricos y reacciones químicas. Había algo más, algo profundo operando en segundo plano, como el sistema operativo invisible que hace funcionar una computadora. Podemos ver la pantalla, el teclado, el mouse, pero el código que hace todo posible permanece oculto. Su propuesta central fue lo que llamó la teoría sintérgica.
Según este modelo, el universo no está compuesto principalmente de materia, está compuesto de información, de una estructura fundamental de datos, una especie de entramado invisible que él denominó latiz. Esta palabra, latiz en inglés, significa red o entramado, y eso es precisamente lo que él imaginaba, una red cósmica de información. Esta estructura no es materia ni energía en el sentido clásico, es un campo informacional puro, un campo donde todo lo que existe, existe primero como potencialidad, como información pura. El cerebro humano, según Greenberg, no crea la conciencia. El cerebro es una antena biológica increíblemente compleja. Una antena que sintoniza frecuencias específicas en este campo informacional. Y de esta sintonización surge la realidad que percibimos. En otras palabras, no vemos el mundo tal como es. Vemos el mundo como nuestra conciencia es capaz de organizarlo, como un radio que solo puede captar las estaciones para las que está diseñado. Greenberg imaginaba este campo como una vasta red de luz y datos, un patrón subyacente a todo lo que existe. Cada pensamiento, cada sensación, cada recuerdo era, según él, una modulación de este patrón, una alteración momentánea en la latiz. No era magia, no era física, pero de un tipo que aún no podríamos medir del todo. Esta idea lo obsesionaba y comenzó a diseñar formas de demostrarla, convencido de que la evidencia estaba ahí, esperando a ser capturada. ¿Alguna vez has tenido la sensación que alguien te está mirando? ¿Has estado concentrado en algo, leyendo un libro, mirando por una ventana, y de repente un hormigueo en la nuca? Una certeza absoluta de que hay unos ojos observándote. Giras la cabeza lentamente y allí está. Alguien te estaba mirando fijamente. La ciencia convencional lo llama coincidencia, percepción subliminal, un ruido estadístico en tu sistema nervioso. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si ese momento de conexión, esa sensación de ser observado, fuera algo más? Un destello de esta red que Greenberg llamaba latiz. Una pequeña prueba de que estamos más conectados de lo que creemos. Sigue escuchando, porque lo que viene podría cambiar la forma en que ves, bueno, todo, no solo a los demás, sino a ti mismo y a la realidad que crees habitar. Esta idea de Greenberg no era completamente nueva. Tenía ecos de la física cuántica, de esos experimentos donde una partícula parece saber instantáneamente lo que le ha pasado a otra partícula a kilómetros de distancia, el entrelazamiento cuántico. Tenía ecos de la neurociencia moderna, de cómo el cerebro construye modelos predictivos de la realidad. Tenía ecos incluso de antiguas filosofías orientales, del concepto de Maya, la ilusión cósmica. Pero Greenberg no se quedó en la especulación filosófica. No era su estilo. Él era, ante todo, un científico experimental. Diseñó experimentos concretos, medibles. Uno de los más conocidos consistía en medir la actividad cerebral de dos personas, no cualquiera, dos personas entrenadas en meditación profunda. Gente capaz de alcanzar estados de conciencia alterados a voluntad. Las colocaba en habitaciones separadas, habitaciones aisladas sensorialmente, sin sonido, sin luz variable, sin posibilidad de comunicación convencional, cada uno sentado en su cámara de silencio, con electrodos en el cuero cabelludo, midiendo cada onda cerebral, cada pico, cada valle. La hipótesis era simple, pero audaz, demasiado audaz para muchos. Si la conciencia podía sincronizarse a través del campo informacional de la latiz, entonces un cambio provocado en un cerebro debería reflejarse en el otro, aunque estuvieran separados por paredes de plomo, aunque no hubiera entre ellos ningún canal físico de comunicación. Greenberg comenzaba el experimento. Un participante, el emisor, iniciaba un estado meditativo profundo, o a veces recibía un estímulo, una luz brillante, un sonido fuerte, algo que produjera un pico clarísimo en su electroencefalograma.
El otro participante, el receptor, permanecía en un estado de reposo, solo meditando, a la espera. Los resultados no fueron concluyentes según los estándares más estrictos de la ciencia. Para publicar en una revista de alto impacto necesitas certeza estadística. Necesitas que los resultados se repitan una y otra vez exactamente igual. Greenberg no tenía esa certeza absoluta, pero sí tenía algo lo suficientemente extraño como para generar debate, como para mantenerlo despierto por las noches. Se observaron correlaciones, momentos en los que, efectivamente, cuando el cerebro del emisor mostraba un patrón específico, el cerebro del receptor, separado y aislado, mostraba un patrón similar. No siempre, no perfectamente, pero con una frecuencia mayor que el simple azar. Para algunos colegas, era un error metodológico, algo en el diseño del experimento, una interferencia eléctrica en el laboratorio tal vez. Para otros, era una coincidencia estadística. Si tiras un dado suficientes veces, eventualmente sacarás el número 6 varias veces seguidas. Para Greenberg, era una grieta, una pequeña grieta en el muro de la realidad consensuada. Por esa grieta se filtraba un rayo de luz de un mundo diferente. Pero no se detuvo ahí. No podía detenerse. Realizó variaciones del experimento, a veces con resultados más fuertes, otras veces con resultados más débiles, casi nulos. Lo que notaba y lo que más le inquietaba era que el éxito parecía depender de algo más que el equipo técnico. Dependía de un factor intangible, la intención concentrada, la conexión emocional entre los participantes. Una especie de voluntad compartida. Cuando los participantes se conocían bien, cuando tenían una relación cercana, los resultados tendían a ser más fuertes. Cuando eran extraños, por el otro lado, los resultados se desvanecían. Esto le daba una pista enorme, la pista de que la mente del observador no era un espectador neutral. El científico mismo, con sus expectativas, sus creencias, su intención, podía estar influyendo en los resultados. La conciencia no era solo el objeto de estudio, era parte del instrumento de medición. Y esa idea para la ciencia clásica es anatema. Es un pecado capital. Esta sospecha lo alejó aún más de los protocolos rígidos de sus colegas y lo acercó, peligrosamente, a los territorios donde la ciencia teme adentrarse. Lo que verdaderamente marcó un punto de quiebre en su carrera fue su decisión de salir del entorno académico tradicional. No literalmente, seguía yendo a la universidad, pero su atención, su investigación, dio un giro radical. Greenberg comenzó a estudiar prácticas chamánicas, no como creyente, no como devoto. No se fue a vivir a la montaña a tomar ayahuasca. No, lo hizo como científico, con el mismo rigor con que antes medía ondas cerebrales. Se interesó particularmente en cómo ciertas culturas, desde tiempos inmemoriales, alteraban la percepción de la realidad a través de rituales, de símbolos, de cantos, de plantas sagradas, de estados ampliados de conciencia, inducidos por la danza, el dolor o la privación sensorial. Aquí aparece una figura clave, una figura que dividiría su carrera en un antes y un después. Pachita. Pachita no era el centro del misterio. Era el espejo donde Greenberg empezó a verse a sí mismo. Pachita fue una curandera mexicana, una mujer de edad avanzada, de origen humilde, famosa en ciertos círculos por realizar supuestas cirugías psíquicas. La escena, descrita por testigos, era surrealista. Un paciente se acostaba en una mesa, no había anestesia general, no había bisturíes esterilizados, no había guantes de látex. Pachita colocaba sus manos sobre el cuerpo del paciente. A veces cantaba una lengua que nadie reconocía. A veces parecía entrar en trance y luego procedía, con las manos desnudas, sin cortar la piel, según decían los testigos. Metía las manos dentro del cuerpo del paciente, como si la carne y el músculo fueran humo, trozos de vidrio, hilos negros, sustancias extrañas. Limpia la zona y se cerraba sin dejar cicatriz.
Los pacientes afirmaban sentir un alivio inmediato, una curación de dolencias que la medicina convencional no había podido resolver. Greenberg no afirmó nunca que Pachita tuviera poderes sobrenaturales. Eso es un mito posterior, un malentendido. Lo que le interesaba a Greenberg no era la magia del ritual, era lo que ocurría en la mente de los presentes, en los pacientes, en los observadores que abarrotaban la habitación. ¿Qué pasaba en su cerebro? ¿Qué cambio ocurría en su percepción que les permitiría ver algo tan imposible? O quizás no ver lo suficiente como para dudar. Midió patrones, registró reacciones fisiológicas, analizó estados mentales antes, durante y después de las sesiones. Según sus observaciones, durante estos rituales se producía una reorganización profunda de la percepción colectiva. No era solo una persona viendo algo extraño, era un grupo entero entrando en un consenso alternativo. La experiencia subjetiva cambiaba de forma radical. Para Greenberg, la pregunta clave dejó de ser ¿es esto real o no? Esa pregunta para él ya no tenía sentido, porque real era justo lo que estaba investigando. La pregunta se transformó en algo más profundo. ¿Qué condiciones mentales, qué estado de conciencia permite que algo así sea experimentado como real? ¿Y podemos inducir este estado voluntariamente? ¿Podemos controlarlo? ¿Podemos entender sus mecanismos? Y esa pregunta es la pregunta que no le gustó a todos. Sus colegas académicos comenzaron a verlo con creciente desconfianza. Ya no era el neurofisiólogo prometedor. Ahora era el tipo que va con chamanes. Las invitaciones a congresos serios se vieron más esporádicas. Luego desaparecieron. Los fondos para sus investigaciones, que siempre fueron escasos, se secaron por completo. El murmullo en los pasillos de la universidad cambió, de admiración a lástima, de lástima a desprecio. Greenberg, sin embargo, parecía más convencido que nunca, más enfocado, como si el rechazo de sus pares fuera una confirmación de que estaba cerca de algo importante. En sus cuadernos privados comenzó a escribir conceptos que hacían que incluso sus ayudantes más leales se sintieran incómodos. Escribía sobre la voluntad de la latiz, sobre la posibilidad de que el campo informacional no fuera estático, que pudiera ser moldeado, influenciado por una conciencia suficientemente enfocada, suficientemente poderosa, y escribía con una caligrafía cada vez más urgente sobre los riesgos de desestabilizar la propia percepción de la realidad, de jugar con los cimientos de lo que nos mantiene anclados al mundo común. A finales de los años 80 y principios de los 90, Greenberg estaba en un punto extraño, el punto más alto de su producción intelectual y el más bajo de su aceptación social. Había publicado más de una decena de libros, libros densos, llenos de gráficos y ecuaciones, pero también de reflexiones filosóficas. Impartía conferencias, pero ya no en auditorios universitarios. Ahora eran centros culturales alternativos, en encuentros de meditación, en círculos donde la ciencia se mezclaba con el misticismo. Desarrollaba nuevos modelos teóricos, modelos que intentaban unificar la neurología, la física y la experiencia subjetiva, pero también cada vez más aislado, demasiado científico para los místicos que encontraban sus ecuaciones frías y deshumanizantes, demasiado místico para la academia que encontraba sus ideas peligrosamente blandas, no falsables. Sus ideas no encajaban, eran como una pieza de un rompecabezas de un juego diferente. No podían ser descartadas fácilmente porque venían de un hombre con credenciales sólidas, pero tampoco podían ser aceptadas sin romper todos los paradigmas establecidos, sin admitir que quizás, solo quizás, la ciencia había estado mirando en la dirección equivocada. Imagina por un momento que todo lo que ves es una proyección, la pantalla de un cine enorme. Lo que tocas, lo que hueles, lo que saboreas, solo imágenes en esa pantalla.
Ahora imagínate que hay una sala de proyección, un lugar detrás de la pantalla, un sitio oscuro donde hay máquinas que crean la ilusión. Ese lugar para Greenberg era la latiz, el campo informacional. Ahora imagina algo más perturbador. Imagina que puedes, de alguna manera, salir de tu butaca, caminar hacia la pantalla y atravesarla. Entrar en la sala de proyección y una vez allí, manipular las máquinas, cambiar la película. ¿Qué pasa entonces con las personas que siguen sentadas en sus butacas? ¿Verían el cambio? ¿O su realidad simplemente se transformaría sin que ellos comprendan por qué? No dejes de escuchar, porque la frontera entre la genialidad y la obsesión es tan delgada, tan frágil, como la realidad que Jacobo Greenberg intentó medir y tal vez cruzar. Circulaban rumores entre un pequeño círculo de estudiantes aventureros y colegas cercanos que aún lo respetaban. Se hablaba de experimentos que Greenberg ya no publicaba. Experimentaba en privado, en su casa, fuera de cualquier supervisión institucional, fuera de cualquier comité de ética. Experimentaba ya no solo con meditadores, experimentaba consigo mismo. Los experimentos ya no solo medían la sincronía cerebral, ahora buscaban inducirla, forzarla, manipularla. Se mencionaban sesiones nocturnas en su estudio, dispositivos de biofeedback, modificados por él mismo. Máquinas que emitían pulsos de luz y sonidos a frecuencias específicas, diseñadas para arrastrar al cerebro a estados teta, delta y más allá. Se hablaba de un interés creciente, casi febril, en los límites de la resistencia psicológica. ¿Cuánto puede aguantar la mente antes de que la realidad personal se disuelva? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay cuando los mecanismos normales de percepción se apagan? Testigos de estas últimas épocas decían que Greenberg tenía una mirada diferente, una mirada intensa, pero lejana, como si parte de su atención estuviera constantemente en otro lugar, como si estuviera escuchando una frecuencia que los demás no podíamos oír. Se volvió más parco, más hermético. Anotaba todo, pero ya no compartía sus notas. ¿Qué estaba tratando de probar en la soledad de su laboratorio? ¿O de experimentar en la soledad de su propia conciencia? La línea entre investigador y sujeto de investigación se había desvanecido por completo. Y luego, el silencio. En diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció. Tenía 47 años. Salió de su casa una mañana como cualquier otro día. Dijo a su esposa que iría al laboratorio de la universidad, que tenía datos que analizar, que volvería para cenar, y nunca regresó. No hubo despedidas, no hubo nota de suicidio, no hubo señales de lucha en su hogar, no hubo llamadas extrañas, no hubo amenazas previas que la policía pudiera identificar. Simplemente dejó de existir en el registro cotidiano del mundo. Se esfumó. Su oficina en la universidad quedó intacta. Libros en los estantes, papeles y gráficos sobre el escritorio, ordenados con su meticulosidad habitual. La taza de café ya fría a medio tomar, como si se hubiera salido un momento a hablar con un colega, como si fuera a regresar en 5 minutos. Su coche, un sedán común, nunca apareció. No se usaron sus tarjetas de crédito. No se retiró dinero de sus cuentas. No se subió a un avión con su nombre. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Un eco perfecto de sus propias teorías sobre la fragilidad de lo real. Una demostración práctica, macabra, de que quizás la realidad es menos sólida de lo que pensamos. Las investigaciones oficiales, como suele ocurrir en estos casos, fueron escasas y confusas. Se abrió una carpeta, se hicieron algunas preguntas y luego la inercia del sistema hizo su trabajo. La carpeta se llenó de polvo en un archivo. Se manejaron varias hipótesis, siempre las mismas. La primera, que decidió abandonar su vida voluntariamente. El clásico se fue a empezar de nuevo. Esta teoría sostiene que Greenberg, frustrado por el rechazo académico,
abrumado por sus propias preguntas sin respuestas, pudo haber querido desaparecer, cortar todos los lazos, reiniciar su vida en otro lugar, bajo otra identidad, para dedicarse a su trabajo sin interferencias, sin críticas, sin el peso de su propia reputación. Pero quienes lo conocían bien, su esposa, sus hijos, sus pocos amigos íntimos, se niegan a aceptar esto. Señalan que Greenberg estaba profundamente involucrado en sus proyectos. No solo teóricos, tenía planes concretos, viajes a conferencias, aunque fueran alternativas, ya pagados, reuniones con editores para nuevos libros. Además, y esto es lo más convincente, había dejado atrás todas sus notas más valiosas, sus cuadernos de investigación, los diarios donde anotaba sus ideas más especulativas, más peligrosas, el trabajo de toda una vida. ¿Qué investigador obsesivo, qué genio dedicado abandonaría la obra de su vida? Vamos a la segunda hipótesis, un crimen, un secuestro, un asesinato. Nunca se encontraron pruebas concluyentes. No hubo cuerpo, no hubo escena del crimen, no hubo testigos, no hubo motivos claros. Sin embargo, su trabajo había generado controversia, había pisado callos, había desafiado instituciones. Sus ideas sobre la conciencia y la realidad no solo molestaban a científicos, podían molestar a otros poderes, a grupos con intereses muy arraigados en una sola versión de la realidad. ¿Pudo alguien dentro o fuera del mundo académico, dentro o fuera de lo convencional, haberlo hecho callar? La policía no encontró indicios de esto, pero el rumor persistió. El rumor de que en sus últimos días, Greenberg parecía nervioso, no asustado, sino alerta, como si esperara algo, como si temiera que algo lo estuviera observando desde ese lugar que solo él podía percibir. La tercera hipótesis, la más inquietante, es también la más especulativa, la que no se dice en voz alta en los informes policiales, la que se susurra en los corrillos de quienes conocían su trabajo, que su propia investigación lo llevó a un punto sin retorno. Esta teoría no afirma nada concreto, no habla de aliens, ni de viajes en el tiempo, ni de portales dimensionales. Eso sería simplificar algo mucho más complejo y terrorífico. Esta teoría solo plantea una posibilidad lógica basada en sus propias ideas. ¿Qué pasa si la latiz, ese campo informacional, es real? ¿Y qué pasa si es manipulable, como él empezaba a sospechar? ¿Qué pasa si una mente entrenada, obsesionada, extraordinariamente concentrada, logra sintonizarse no solo para recibir información de ese campo, sino para modificarlo? Para modificar la realidad a un nivel fundamental. Y luego, ¿qué pasa si esa mente pierde la distinción? Si la frontera entre su propio campo informacional personal y la latiz global se desvanece, si el observador se funda con lo observado, si la desaparición física entonces no sería un viaje a otro lugar, sería la manifestación final de un experimento que salió más allá de cualquier control posible. La demostración última de que la conciencia y la realidad están entrelazadas de una manera que ni siquiera él pudo anticipar por completo. Sería, en cierto modo, el éxito definitivo de su teoría. Y también su fracaso humano más absoluto. El problema con las posibilidades es que no pueden cerrarse. No hay forma de demostrarlas falsas. Quedan ahí flotando, envenenando la certeza. Tras su desaparición, el vacío que dejó fue enorme. Parte de su obra quedó inconclusa. Libros a medio escribir, artículos pendientes de revisión. Algunos manuscritos, según su esposa, nunca fueron encontrados. Desaparecieron de su estudio junto con él. Otros quedaron dispersos, en manos de colegas, de estudiantes. Sus libros, los que sí se publicaron, siguen circulando. En librerías de viejo, en bibliotecas especializadas, en la dark web. Son leídos, citados, debatidos acaloradamente en foros extraños.
pero rara vez, casi nunca, se enseñan en las universidades, no en las clases oficiales, no porque hayan sido refutados de forma definitiva. Nadie ha desaprobado la teoría sintérgica. Simplemente plantean preguntas que la ciencia institucional aún no sabe cómo manejar. Preguntas que no encajan en los formularios de solicitud de fondos. Preguntas que avergüenzan a los paradigmas establecidos. ¿La conciencia crea la realidad o solo la interpreta? ¿Existe un límite real entre el observador y lo observado? ¿O es este límite solo una ilusión útil, un consenso temporal que nos mantiene cuerdos? ¿Y si la locura no es un mal funcionamiento del cerebro, sino una sintonización diferente en la latiz? Jacobo Greenberg no prometía respuestas fáciles, no prometía iluminación espiritual, ni poderes psíquicos. Él prometía incomodidad, pensamiento incómodo, la incomodidad de cuestionar los cimientos de su propia experiencia. Tal vez desapareció porque simplemente se fue, cansado de nadar contra la corriente. Tal vez desapareció porque alguien en algún lugar decidió que sus preguntas eran demasiado peligrosas para ser continuadas. Tal vez desapareció porque su búsqueda obsesiva finalmente encontró una puerta y la cruzó. Y se perdió en una frontera para la que el mapa de nuestra realidad no tiene nombre. No lo sabemos. No podemos saberlo. Y quizás esa falta de respuestas, esa incertidumbre absoluta, esa desaparición perfecta que desafía toda lógica, eso es lo más perturbador de todo, porque nos obliga a considerar lo impensable, que quizás Greenberg tenía razón, que la realidad es, en efecto, un lugar mucho más extraño y más frágil de lo que nos atrevemos a admitir. Hay científicos que publican teorías, otros que las prueban en laboratorios controlados, y algunos, los más raros, los más valientes o los más temerarios, cruzan un límite invisible, un límite que separa la teoría de la experiencia pura, la observación de la participación total. Jacobo Greenberg cruzó ese límite, ya sea por su propia voluntad, empujado por una curiosidad que devoraba todo, ya sea por la voluntad de otro que vio en su trabajo una amenaza imposible de tolerar, o ya sea por la propia naturaleza despiadada de la realidad que investigó. Una realidad que, tal como él sospechaba, no perdona a quienes intentan desvelar sus secretos más profundos. Dio un paso que la ciencia forense no puede rastrear, que la justicia no puede explicar, que la lógica no puede contener. Su caso es un recordatorio incómodo, un eco en los pasillos vacíos de la comprensión humana. Un recordatorio de que hay experimentos cuyos resultados no se publican en revistas especializadas, no se presentan en congresos, no ganan premios. A veces el resultado de cruzar la última frontera es el silencio. La pregunta ya no es qué le pasó a Greenberg. La pregunta es qué pasaría si tuviera razón y qué pasaría si tú ya estás dentro del experimento.